Y nos llamó la atención una información que salió en la semana que le otorgaban la jubilación a una persona condenada, a un confeso condenado de corrupción que perjudicó al erario público, confesó que cobró coimas de empresarios que tenía que controlar. Nos estamos refiriendo a Ricardo Jaime, una persona detenida de 66 años que, a pesar de ser coimero y de estar condenado, una de las provincias del sur de nuestro país le otorgó la jubilación. Vamos a hablar justamente con una persona que de esto sabe y mucho. Él fue camarista de la Seguridad Social, que es el doctor Luis Herrero, y que generalmente cada vez que había problemas con los jubilados lo deben extrañar muchísimo, porque últimamente los jubilados han tenido perjuicios en sus saberes y la justicia no les da soluciones. Vamos a hablar justamente con el ex camarista de la Seguridad Social, el doctor Herrero. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Marcelo? Es un placer hablar con usted y con sus oyentes, como siempre. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, vemos, y yo charlando con colegas suyos me dicen, es discutible, no está bien la jubilación de Amado Vudú, y también es discutible, no está bien, y la doble jubilación o doble pensión de la expresidenta, actual vicepresidenta, y no, la ley no dice que hay que otorgarle. ¿Cómo es la situación real, doctor? Bueno, hay que distinguir los beneficios, digamos, que cobra la expresidenta de la Nación y el ex vicepresidente Amado Vudú. Estas son asignaciones mensuales vitalicias de orden honorífico o privilegiados. Ajá. Se las concede en orden al honor que significa haber desempeñado cargos de tan alta jerarquía. Eso por una parte, no son beneficios previsionales comunes. Ajá. Los que habría percibido el ex funcionario Jaime, al que usted se refiere, Sí. es un beneficio previsional ordinario otorgado por la provincia de Santa Cruz. Sí. Una provincia que no ha transferido el sistema previsional a la nación y se rige por normas propias. Ajá. De manera o sea que él durante mucho tiempo aportó a esa caja de Santa Cruz y entonces le corresponde el beneficio. Yo creería que sí, porque ese tipo de provincias tienen sistemas previsionales muy beneficiosos para las personas, ya que por la situación en que se encuentran geográficamente y lo duro que significa el trabajo que se desarrolla en esos ámbitos, la edad jubilatoria como los requisitos de aportes son menores que los que se exigen a nivel nacional. Ajá. De tal manera que, esto es lo que ha producido también el déficit, de las cajas provinciales que ha generado la transferencia de las mismas a la nación. Claro. Porque, el dispendio, la generosidad en el otorgamiento de estos beneficios a personas que no han aportado lo suficiente, ha producido un déficit y casi el quebranto de las cajas. Pero en particular no conozco el caso de Jaime, pero las causas penales a los que él fue sometido en el ámbito nacional tienen carácter federal. Y los desempeños que él ha realizado en la provincia de Santa Cruz y por los cuales habría obtenido el beneficio son de carácter local o provincial. Ajá. Además, el tema de las jubilaciones de los condenados es una facultad, la suspensión o el no otorgamiento de los beneficios previsionales a los condenados es una facultad del juez penal. Ajá. El juez penal, el que establece la condena, es el que, determina el grado de cobertura que le corresponde, previsional me refiero,
al imputado o al condenado. Ahora, esto un poco sale de los márgenes del derecho previsional normal. usted sabe que algún colega suyo me dijo lo que hizo el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, en otorgarle la doble jubilación a Cristina Fernández de Kirchner, es una violación a la ley. ¿Por qué? Porque la norma, me decía, es muy clara, se prohíbe acumular. Claro que sí, comparto con ese colega. Por supuesto, el artículo 5 de la ley 24018 claramente, expresamente establece que la asignación mensual vitalicia otorgada al presidente o al vicepresidente de la Nación no es acumulable con ningún tipo de pensiones. Y ella está percibiendo la pensión de su marido fallecido, Néstor Kirchner, y también su asignación mensual vitalicia como presidenta. Es decir, acá se ha producido, a mi criterio, una violación flagrante de una norma expresa sancionada por el Congreso de la Nación. Lo que pasa es que en este caso el Estado no tiene quien lo defienda. El Estado está indefenso, o sea, la comunidad, la sociedad, que es la que debería, digamos, intervenir en este proceso, al menos para que se discuta y se decida si le corresponde o no, porque hay quienes opinan que sí. Bueno, que sea la justicia, la Cámara de la Seguridad Social o, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia que exprese la última palabra. Y eso es lo que no está pasando, porque como todos sabemos, el juez Pérez Nami de primera instancia le concedió el beneficio, anuló las resoluciones que había dictado el ANSES en su momento y le otorgó la pensión vitalicia a la expresidenta. Uh-huh. De manera tal que este caso no se puede debatir en la justicia porque el procurador del Tesoro no ha apelado. El ANSES, que le ha concedido el beneficio, por supuesto que tampoco. Entonces acá el que tendría que apelar es el Ministerio Público, que tiene la representación de los intereses generales de la sociedad y que según la ley orgánica que lo rige, la 24946 y la 27148, tienen el deber de hacerse parte en todos los procesos de todos los fueros en el que esté violado el derecho de defensa en juicio o la garantía del debido proceso. Y en este caso, el que está sufriendo la violación es precisamente el Estado Nacional. Ajá. Doctor, leíamos un fallo que avala los aumentos de las jubilaciones por decreto y esto perjudica los haberes de los jubilados. ¿Usted coincide con esto? No, de ninguna manera coincido con esto, porque yo me baso en la Constitución Nacional y la Ley de Emergencia Económica, la 27551, que suspendió la Ley de Movilidad vigente y la reemplazó por decretos, digamos, dictados ad libitum, a voluntad, por el presidente de la Nación, fijando actualizaciones o movilidades inferiores a la que hubiera correspondido. Esto viola en forma flagrante la garantía constitucional de movilidad establecida en el artículo 14 bis de la Constitución e interpretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos fallos Badaro del 2006 y del 2007. Allí la Corte define claramente cuál es el alcance de la garantía constitucional de movilidad, que no es una mera actualización o una mera indexación, sino que implica el ejercicio del derecho sustitutivo que le corresponde a los jubilados respecto de los haberes de actividad que percibían durante su vida activa, de tal suerte que las jubilaciones no pueden decaer
con respecto al promedio general de las remuneraciones ni a los salarios de actividad, porque esto es doctrina de la Corte Suprema. Y estos decretos, estos 4 decretos que ha dictado el presidente de la Nación en el año 2020, han implicado una violación flagrante a la garantía constitucional de movilidad, en mi criterio. Doctor, la última. Sabemos que, bueno, usted se jubiló, estuvo muchísimos años en la justicia, pero que no la debe extrañar porque está trabajando en algunas ONG justamente para seguir garantizando la institucionalidad. Usted sabe que hablaba yo con integrantes de la Asociación Argentina de Fiscales, también de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, y ellos me decían, estamos trabajando ya arduamente por las dudas en el planteo de inconstitucionalidad de la ley que se refiere a la reforma del Ministerio Público. ¿Usted cómo ve todo este avasallamiento, este avance del poder político hacia la justicia, este cuestionamiento del poder político a determinados jueces, a determinados fiscales? ¿Cómo ve todo esto? Bueno, si se sancionara este proyecto de ley, que ya tiene media aprobación del Senado, bueno, la República se vería afectada en sus bases estructurales. La modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público y especialmente en lo que tiene que ver a las mayorías que se exigen para la designación del procurador o a la supervisión inconstitucional que ejercería la Comisión de Control y Seguimiento sobre el Ministerio Público, violan el artículo 120 de la Constitución, que declara en forma expresa que el Ministerio Público es un órgano independiente, autónomo y autárquico. Y ambas leyes orgánicas, las 24.946 y 27.148, ambas vigentes, establecen claramente cuál es el rol del Ministerio Público, defensor de los intereses generales de la sociedad. Si este proyecto se sancionara, el Ministerio Público pasaría a depender de la clase política gobernante y perdería su autonomía y su rol fundamental de defensor de los intereses generales de la sociedad, porque ambas leyes le prohíben expresamente, leyes orgánicas vigentes, les prohíben expresamente al Ministerio Público asesorar al Poder Ejecutivo o defender o representar al Estado y al fisco. Le cambió el rol que tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, que sí operaba en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. A partir del 94, el Ministerio Público representa a los intereses generales de la sociedad. Vela por el debido proceso en todas las causas, como por ejemplo el caso del expediente que le mencioné recién, donde está involucrada la expresidenta, claro, donde se le estaría violando el derecho de defensa en juicio al Estado Nacional. Claro. Vela por el efectivo cumplimiento de la legislación, y estamos hablando del artículo 4 de la Ley 24.018. Ese es el rol que le cabe al Ministerio Público. No se ve ningún fiscal que esté defendiendo el patrimonio social, como también es deber, según el artículo 41 de la Ley 24.946, el patrimonio social, el medio ambiente, los consumidores, el derecho a la salud, bienes y derechos de valores artístico, histórico, paisajístico. Acá se ve claro cuál es el rol que le asignó la Constitución de 1994. Si se sancionara el proyecto que tiene media sanción del Senado de la Nación, este rol se muta, se cambia, y el Ministerio Público pasa a depender de la clase política gobernante, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, en su momento hubo también una modificación en el Consejo de la Magistratura y de 20 miembros lo trajeron a 13 y ahí hubo ya mayoría de políticos y entonces ahí también se politizó todo el tema, ¿no? Y claro, mire, esto tiene que ver también con la modificación que este proyecto del Senado y del Poder Ejecutivo realiza sobre el jurado de enjuiciamiento de los fiscales. Claro. Claro. Resulta que la clase política en los jurados de enjuiciamiento regulados por las leyes anteriores que le mencioné, la 27.148, que es del 2015,
y la 24946, que es del año 98, bueno, le daban a la clase política en el jurado de enjuiciamiento una representación del 28%. Este proyecto del Senado, del Poder Ejecutivo, que pretende modificar estas leyes, subordinando al Ministerio Público a la clase política o al Poder Ejecutivo Nacional, le da una representación del 57% a la clase política en el jurado de enjuiciamiento. Así que imagínese usted lo que le va a pasar, o lo que le podía llegar a pasar a los fiscales independientes que investigaran causas de corrupción de los gobiernos de turno. Es gravísimo lo que esta amenaza a los valores esenciales de la República si se sancionara este proyecto que, bueno, que tiene tratamiento legislativo y se definiría en estos días. Seguro. Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, gracias por estos minutos, gracias por atendernos como siempre. Buen domingo y hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande y muchas gracias por llamar. Muy amable.